Soy capitana de corbeta Sofía Valenzuela, tengo 38 años, y me abrí camino desde ser una chica de pueblo sin conexiones, hasta comandar marineros en misiones que nunca aparecen en las noticias, pero que impactan la seguridad nacional. Durante años estuve ahí para mi familia, pagué sus cuentas, los saqué de apuros, reorganicé despliegues para estar presente en cada momento importante, sin pedir nunca nada a cambio. Pero cuando mi propio padre me dijo, frente a todos, en la cena, que yo solo jugaba a los soldaditos, supe que algo tenía que cambiar. ¿Alguna vez te han humillado delante de otros por alguien a quien le diste todo? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. No estás sola. Antes de contarte lo que pasó después, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez tuviste que defender tu valor después de que te faltaran el respeto, dale me gusta y suscríbete para más historias reales sobre cómo poner límites y recuperar tu dignidad. A lo que sucedió en esa boda no se lo esperaba nadie. Crecí creyendo que amar significaba estar siempre presente, sin importar lo que pasara. Mi padre nunca dijo esas palabras directamente, pero aprendí desde temprano que cuando amas a alguien, haces sacrificios. Pones sus necesidades primero. Demuestras tu valor con acciones, no con palabras. Durante 26 años viví según ese código. Incluso cuando sentía que era la única que lo seguía, papá trabajó toda su vida en construcción. 40 años de madrugadas, manos callosas y un salario que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Estaba orgulloso de ese trabajo. El orgullo que viene de crear algo tangible, algo que puedes señalar y decir, yo hice esto. Cuando le dije que después de la universidad iba a ingresar a la Armada, su rostro se quedó en blanco. No decepcionado, sino confundido, como si hubiera anunciado que me mudaría a Marte. El trabajo real pasa en tierra firme, dijo sin levantar la vista de su periódico. Los trabajos del gobierno son para gente que no puede sobrevivir en el mundo real. Intenté explicarle que la Armada no era solo un trabajo, que era servicio, que significaba algo. Asintió con la cabeza, pero pude ver en sus ojos que ya había archivado mi decisión bajo cosas que hace mi hija que no entiendo. La lista aparentemente crecía cada vez más. Aún así, yo estaba presente. Cuando mamá Elena necesitó una cirugía y no podían pagar el deducible, envié dinero. Cuando la camioneta de papá se averió y él estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda, pagué las reparaciones en secreto. Cuando mi hermana se graduó de la preparatoria, pedí permiso para estar ahí. Incluso estando en medio del entrenamiento de oficiales, en cada asado familiar, cada cumpleaños, cada día festivo que podía coordinar. Ahí estaban la Armada. Me enseñó disciplina, liderazgo y responsabilidad. Aprendí a tomar decisiones que afectaban las vidas de docenas de personas. Manejaba presupuestos más grandes que los de muchas empresas pequeñas. Me gané el respeto de marineros que llevaban en servicio desde antes de que yo naciera. Pero cuando llegaba a casa en uniforme, papá me miraba como si estuviera jugando a disfrazarme con ropa ajena. ¿Cómo te va con los botes? Preguntaba. Yo lo corregía en buques. Papá, no botes. Él hacía un gesto con la mano, como si la diferencia no importara cuando ascendía a teniente. Me felicitó de la misma manera que felicitarías a un niño que ganó un premio de participación. Cortés pero vacío, a mamá intentaba tender puentes a veces. Preguntaba sobre mis despliegues, dónde había estado, qué había visto, pero incluso sus preguntas se sentían cautelosas, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Ambos trataban mi carrera como una fase que eventualmente superaría, algo que dejaría atrás para volver a casa. Y hacer trabajo de verdad. La ironía era que mi salario naval era a menudo lo que mantenía funcionando el hogar familiar. Cuando las horas de papá se redujeron durante la recesión, pagué la hipoteca durante 6 meses. Cuando el carro de mamá se descompuso, ayudé con el enganche para uno nuevo. Nunca hice alboroto al respecto, nunca pedí reconocimiento, solo hacía lo que se supone que hace la familia. Lo que me habían enseñado a hacer a mi hermana Valentina era diferente. 4 años menor, siempre fue la favorita de papá, aunque él nunca lo admitiera. Estudió administración de empresas, planeaba casarse con su novio de la universidad.
Mateo, y hablaba de establecerse cerca de casa. Papá entendía todo eso. Tenía sentido para él cuando anunció su compromiso. Lloró lágrimas genuinas de alegría. Cuando me ascendieron a jefa de departamento, preguntó si venía con aumento de salario. Aprendí a tragar la decepción. Me decía que las relaciones familiares son complicadas, que papá mostraba amor a su manera, que las acciones contaban más que las palabras. Creía que eventualmente me vería de verdad si seguía presente, seguía demostrando mi lealtad, seguía siendo la hija que nunca los abandonaba en la planificación de la boda. Consumió la Mayo Ere parte de un año. Valentina se lanzó a cada detalle con la intensidad de alguien planeando un alunizaje lunar. La familia de Mateo tenía dinero. No ricos, pero acomodados de una manera que de repente hizo que mis padres se fijaran en nuestros muebles viejos y la camioneta de 20 años de papá Ann. Empezaron a hablar diferente, usando palabras como elegante y refinado que sonaban extrañas en la voz de papá. Ofrecí ayudar con los costos. Solo el vestido de Valentina costaba más de lo que gasté en mi carro, pero cuando sugerí contribuir para la recepción o las flores, papá rechazó la oferta. Ya lo tenemos cubierto, dijo, pero vi los estados de cuenta de tarjetas de crédito en la encimera de su cocina. Vi las líneas de estrés que se profundizaban alrededor de los ojos de mamá. El orgullo era más importante que la practicidad. Siempre lo había sido en la fiesta. De compromiso se realizó en la casa de los padres de Mateo, una construcción colonial en los suburbios con garage para 3 autos y jardines que parecían mantenidos profesionalmente. Usé un vestido sencillo, nada extravagante, pero me sentí mal vestida en cuanto entré. El padre de Mateo era director de marketing. Su madre trabajaba en bienes raíces. Hicieron preguntas educadas sobre mi carrera. Asintieron comprensivos cuando expliqué sobre operaciones marítimas, pero pude ver cómo sus ojos se ponían vidriosos. Papá pasó la Mayo Ere parte de la noche, hablando con el padre de Mateo sobre deportes y economía. Lo vi reírse de chistes que no eran particularmente graciosos, estar de acuerdo con opiniones que contradecían lo que había dicho en casa. Intentaba tan desesperadamente encajar, demostrar que pertenecía a este mundo de vino blanco y servilletas de tela. Era doloroso de observar cuando la madre de Mateo preguntó a qué me dedicaba. Papá respondió antes de que pudiera hablar. Está en la armada, dijo con el mismo tono que habría usado para decir está entre trabajos, sin mención de mi rango, mis responsabilidades. El hecho de que acababa de ser seleccionada para una asignación especial que la mayoría de los oficiales matarían por tener. Solo está en la armada, como si fuera algo que me hubiera pasado en lugar de algo que me había ganado. Sonreí y cambié de tema. Había aprendido que pelear esas batallas en público nunca terminaba bien, pero algo cambió esa noche mientras observaba a papá actuar para extraños y tratar mis logros como si fueran vergüenzas. Comencé a darme cuenta de que solo estar presente no era suficiente, que amor sin respeto era solo obligación disfrazada de lealtad familiar, y que quizás después de 26 años era tiempo de dejar de aceptar menos de lo que merecía en los comentarios. Se volvieron más filosos aproximadamente 3 meses antes de la boda. Pequeñas puñaladas disfrazadas de bromas, observaciones que no eran críticas reales, pero se sentían como cortes de papel. Papá nunca fue sutil, pero ahora su desaprobación venía empaquetada en humor que hacía más difícil confrontarla directamente. Ahí viene la almirante Sofía, decía cuando entraba a reuniones familiares, y todos se reían como si fuera una broma cariñosa en lugar de un insulto velado, aun cuando parientes preguntaban sobre mi carrera. Interrumpía con historias sobre marineros reales de la Segunda Guerra Mundial. Hombres que habían visto combate de verdad, no como el ejército de hoy que era mayormente burocracia y corrección política. Intentaba que me resbalara. Papá siempre había estado incómodo con los cambios, con cosas que no entendía, pero estos comentarios ya no eran casuales.
eran dirigidos, deliberadamente diseñados para menospreciaran cuando mi primo preguntó sobre mi despliegue en el Mediterráneo. Papá me cortó antes de que pudiera responder. Eso fue prácticamente unas vacaciones, dijo agitando su botella de cerveza despectivamente. La Armada hoy en día es como un hotel flotante, nada como antes cuando los marineros eran realmente duros. Había servido en aguas donde patrulleras iraníes probaban nuestra determinación diariamente. Había tomado decisiones que pudieron desencadenar incidentes internacionales. Había trabajado jornadas de 18 horas bajo condiciones que romperían a la mayoría de los trabajos civiles. Pero explicar eso sonaría como presumir. Y papá tenía talento para hacer que el orgullo genuino pareciera arrogancia. Valentina notaba la tensión, pero elegía ignorarla. El estrés de la boda consumía toda su energía emocional, y el comportamiento de papá conmigo era solo otra complicación con la que no quería lidiar. Cuando mencioné que me sentía excluida de las conversaciones familiares, suspiró como si estuviera siendo dramática. Ya sabes cómo es papá, dijo sin levantar la vista del plan de mesas. No lo dice en serio, solo está aferrado a sus costumbres. Pero no era solo papá. Valentina había empezado a reírse de sus comentarios, a poner los ojos en blanco cuando yo hablaba sobre regulaciones navales o protocolos. Había comenzado a presentarme a sus nuevos suegros como mi hermana, que cree que está en el ejército. Como si mi carrera de 15 años fuera un elaborado juego de disfraces. En la dinámica quedó clara en la cena después de la fiesta de compromiso. La familia de Mateo nos había invitado a su club campestre, y mamá había pasado una semana preocupándose por qué ponerse. Papá pidió prestada una corbata a nuestro vecino y se quejó todo el camino de que teníamos que vestirnos elegantes. Para gente que probablemente no podía cambiar su propio aceite. El comedor del club era todo madera oscura, con pinturas al óleo de hombres muertos ricos. Me sentí fuera de lugar inmediatamente, no por el ambiente, sino por la forma en que mi propia familia me trataba en él. Cuando la conversación giró hacia las carreras, el padre de Mateo preguntó sobre mi trabajo con genuina curiosidad. Antes de que pudiera responder, papá intervino. Sofía juega a los soldaditos, dijo provocando algunas risas incómodas. ¿La mantiene ocupada? Supongo. Mejor que estar en casa sin hacer nada a jugar a los soldaditos. 15 años de servicio, múltiples condecoraciones, posiciones de liderazgo que requerían autorizaciones de seguridad que la mayoría de los civiles nunca podrían obtener. Y yo jugaba a los soldaditos. Sentí que mi rostro ardía, pero mantuve una expresión neutral. Ponerme defensiva solo confirmaría su punto. La madre de Mateo intentó dirigir la conversación hacia otro lado, pero el daño ya estaba hecho. Por el resto de la noche, fui el miembro familiar con el trabajo imaginario, la que había elegido desperdiciar su educación en cosplay militar en lugar de contribuir algo significativo a la sociedad. Valentina no dijo nada. Peor aún, asintió con complicidad cuando papá habló de mi fase, y cómo eventualmente entraría en razón y encontraría una dirección apropiada. Su silencio se sintió como traición, pero entendí la presión bajo la que estaba. Esta boda era su momento, su oportunidad de casarse en una familia que representaba todo por lo que nuestra familia siempre había luchado. Mis sentimientos heridos eran un pequeño precio por su felicidad. En el camino a casa, mamá intentó suavizar las cosas. ¿Sabes que tu padre está orgulloso de ti?, dijo en voz baja, solo que no sabe cómo mostrarlo, pero ya estaba cansada de hacer excusas por él. El orgullo no era algo que tuvieras que descifrar como un mensaje secreto. El respeto no era un sentimiento que escondías por vergüenza. Si papá estaba orgulloso de mí, tenía formas extrañas de demostrarlo. Y si después de 15 años todavía no podía descubrir cómo apoyar la carrera de su hija, tal vez el problema no era la comunicación. Lo peor era lo normal que se había vuelto todo. El menosprecio de papá, la complicidad de Valentina, las interminables excusas de mamá, habían creado una dinámica familiar donde mis logros eran tratados como inconvenientes, donde mi éxito hacía sentir incómodos a todos porque no encajaba en su narrativa de quién se suponía que debía ser. Comencé a saltarme algunas cenas familiares.
Cuando papá preguntó dónde había estado, le dije que estaba ocupada con el trabajo, lo que provocó otra ronda de chistes sobre trabajo ocupado y burocracia gubernamental. La ironía era que mi ausencia confirmaba su punto en su cabeza. Los militares no eran confiables, demasiado importantes para sus propias familias, demasiado absortos en sí mismos para priorizar lo que realmente importaba 2 semanas antes de la boda. La familia de Mateo organizó una parrillada casual para presentar a las familias extendidas. Llegué en ropa civil, esperando encajar, evitarle a papá otra razón para atacar, pero encontró formas de incorporar mi carrera en conversaciones de todos modos, siempre con ese tono despectivo que hacía que mi servicio sonara como un hobby elaborado, aun cuando el tío de Mateo mencionó que su hijo estaba considerando una academia militar. Papá prácticamente resopló. Hoy es un mundo diferente, dijo. Los chicos piensan que es como un campamento de verano con uniformes, nada como el ejército real que conocieron nuestros padres. Me excusé para ir al baño y me quedé mirando mi reflejo en el espejo, tratando de entender cómo me había convertido en la vergüenza familiar. Cómo había sucedido que lo honorable de servir a mi país, de alguna manera, me convirtiera en la persona por la que todos tenían que disculparse o explicar. En esa noche tomé una decisión. Ya no me haría pequeña para facilitarles la vida a otras personas. Ya no me disculparía por decisiones de las que estaba orgullosa. Ya no fingiría que la falta de respeto de papá era simple falta de comunicación o diferencias generacionales. En si mi familia no podía aceptar quién era, eso decía más de ellos que de mí. La cena de ensayo se realizó en el mismo club campestre donde papá me había llamado por primera vez, la que juega a los soldaditos. Tal vez irónico, pero a Valentina le encantaba el lugar y los padres de Mateo pagaban, así que era el club campestre. El salón zumbaba con anticipación nupcial, el champagne fluía abundantemente. Todos vestían sus mejores galas y sus sonrisas más radiantes. Había pasado 1 hora preparándome, eligiendo un vestido azul marino que era elegante, pero no llamativo. El objetivo era encajar, estar presente para Valentina sin darle a papá una razón para ponerme en el centro de atención negativa. Quería que esta fuera su noche, sin complicaciones de drama familiar o confrontaciones incómodas. El orden de los asientos debió haber sido mi primera señal. Me colocaron en el extremo más alejado de la larga mesa principal, entre el abuelo Mayo de Mateo y un amigo de la familia que había conocido una vez. Valentina estaba en el centro, rodeada de Mateo y ambos pares de padres, radiante de felicidad en su vestido color champagne. Papá estaba sentado 3 lugares lejos de la novia, lo suficientemente cerca para salir en todas las fotos, pero lo suficientemente lejos de mí para evitar conversaciones casuales. En la cena giró alrededor de temas con los que tenía poca conexión: planes de boda, destinos de luna de miel, el nuevo trabajo de Mateo en la empresa de su padre. Escuché educadamente, hice las preguntas apropiadas, interpreté el papel de la hermana solidaria sin insertar narrativas que no me incluían. Era una habilidad que había perfeccionado con los años, a mostrar presencia sin ser intrusiva, ser solidaria sin parecer necesitada. A mitad del plato principal, el primo de Mateo, David, llegó tarde de su vuelo. Tenía mi edad, trabajaba en finanzas y tenía esa confianza despreocupada que viene de nunca dudar de tu lugar en el mundo. Mientras se sentaba en la silla vacía frente a mí, alguien mencionó que acababa de regresar de un viaje de negocios a Japón. ¿Qué tipo de trabajo te lleva al extranjero?, pregunté para iniciar conversación. David comenzó una explicación detallada sobre mercados internacionales y cambio de divisas. Cosas impresionantes, obviamente lucrativas. El tipo de carrera que encajaba perfectamente en la definición de éxito de esta sociedad. Cuando terminó, me devolvió la pregunta. ¿Y tú, Sofía? ¿A qué te dedicas? Antes de que pudiera abrir la boca, la voz de papá cortó desde 3 sillas de distancia. Había estado escuchando nuestra conversación, esperando exactamente este momento. Déjalo, dijo lo suficientemente fuerte para que la mitad de la mesa lo escuchara. Solo juega a los soldaditos como si fuera importante.
Las palabras golpearon como un puñetazo físico. No crítica esta vez, no humor despectivo, ni comentarios solapados disfrazados de afecto, solo una devaluación plana y brutal, entregada con la crueldad casual de alguien que espanta una mosca en la mesa. Se quedó en silencio. No el silencio cómodo donde la gente interrumpe sus conversaciones, sino el silencio terrible y denso que sigue cuando alguien dice algo tan inapropiado que nadie sabe cómo reaccionar. Los tenedores dejaron de moverse. Las copas quedaron suspendidas a mitad de camino hacia las bocas. Incluso la charla de fondo de otras mesas pareció desvanecerse. Sentí mi rostro enrojecer caliente y luego frío. 15 años de servicio, múltiples despliegues, incontables días de 18 horas, decisiones que afectaron las vidas de docenas de personas. Todo reducido a 6 palabras pronunciadas por el hombre que se suponía debía amarme. Incondicionalmente los ojos de Valentina se agrandaron, su copa de champagne quedó congelada a medio camino de su boca. Mamá se veía horrorizada, pero de una manera que sugería que estaba más preocupada por la incomodidad social que por la crueldad del comentario. La familia de Mateo intercambió miradas, claramente incómodos, pero sin estar seguros de si debían intervenir en el comportamiento obviamente disfuncional de la familia. El rostro de David mostró confusión mientras miraba de papá a mí, como tratando de descifrar si esto era una broma interna que no entendía. La tía anciana a mi lado se aclaró la garganta y tomó un gran trago de vino después de lo que se sintió como una hora. Pero probablemente fueron solo 10 segundos. Alguien soltó una risa incómoda, luego otra. No risa genuina, sino los sonidos sociales nerviosos que hace la gente cuando no sabe cómo llenar un silencio insoportable. El sonido de personas fingiendo que no habían escuchado lo que claramente habían escuchado. Como si no hubieran visto lo que era imposible ignorar. Podría haberme defendido. Podría haber enumerado mis logros, mi rango, mis autorizaciones de seguridad. Podría haber explicado lo que significa que te confíen. Equipamiento de millones de dólares y las vidas de los marineros bajo mi mando. Podría haber descrito el respeto que me gané de colegas que me juzgaban por desempeño, no por sus opiniones preconcebidas sobre qué carreras merecían respeto. En lugar de eso, sonreí. No una sonrisa genuina, sino la expresión educada y controlada que había aprendido en incontables situaciones profesionales, donde mostrar emoción sería visto como debilidad. Tomé mi vaso de agua y bebí un sorbo cuidadoso, dándome tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Acababa de humillarme públicamente, frente a gente que había estado tratando de impresionar durante meses, frente a la nueva familia de Valentina, que ahora siempre me recordaría como la vergüenza familiar, la hermana cuyo propio padre se avergonzaba de su elección profesional, frente a mi hermana la noche antes de su boda, cuando todo lo que quería era celebrar su felicidad sin crear drama. La conversación gradualmente retomó impulso mientras la gente luchaba por pretender que el momento nunca había sucedido. Pero sentí cada mirada lateral, cada cuidadosa evasión de la vista. Era la cosa que todos educadamente ignoraban, la disfunción familiar sobre la que se susurraría en el camino a casa. En el auto Valentina agarró la mano de Mateo, sus nudillos blancos. Captó mi mirada por un momento, su expresión ilegible. Luego, rápidamente miró hacia otro lado, no con enojo hacia papá por su crueldad, no con pena por mí, sino con la mirada de una persona que quería que esta incomodidad desapareciera para que su noche perfecta pudiera continuar sin interrupciones en el resto de la noche. Solo hablé cuando me dirigían la palabra directamente. Elogié la comida, hice preguntas educadas sobre los planes de luna de miel, reí en los momentos apropiados. Interpreté el papel de la familiar educada mientras algo fundamental se desplazaba dentro de mí. Juega a los soldaditos como si fuera importante. La frase resonaba en mi cabeza como una canción en repetición. No desearía que hubieras elegido diferente o no entiendo tu carrera. Ni siquiera creo que podrías hacerlo mejor.
solo basura, algo sin valor, desechable. Vergonzoso, cuando la noche finalmente terminó. La gente se dispersó hacia autos y habitaciones de hotel con promesas de verse mañana en la ceremonia. Papá evitó mirarme directamente. Ya pasando a las copas nocturnas con el padre de Mateo, mamá apretó mi hombro y susurró que había tomado demasiado champagne, como si el alcohol fuera una excusa para la crueldad, y no solo un revelador de ella. Conduje sola de regreso a mi habitación de hotel. Las palabras de papá me perseguían como humo. En 12 horas me pondría mi uniforme de gala y escoltaría a mi hermana por el pasillo, y todos en esa iglesia recordarían este momento. Me verían como la familiar que ni siquiera su propio padre podía respetar. De vuelta en mi habitación de hotel. Me senté al borde de la cama, todavía con mi vestido azul marino. Las palabras de papá se reproducían en bucle. Juega a los soldaditos como si fuera importante. 6 palabras que de alguna manera podían borrar 15 años de servicio, múltiples despliegues y una carrera que había construido a través de disciplina y dedicación. 6 palabras que reducían todo por lo que había trabajado a algo desechable. Vergonzoso, miré mi uniforme colgando en el armario. Azul de gala completo, impecable y planchado, con insignias que contaban la historia de mi servicio. Cada una de esas insignias había sido ganada a través de meses de entrenamiento, despliegues peligrosos, posiciones de liderazgo que requerían decisiones en fracciones de segundo que afectaban las vidas de docenas de personas al en uniforme que había planeado usar mañana como gesto de respeto por la boda de mi hermana, para honrar la ocasión con mi mejor vestimenta. Ahora se sentía como un disfraz. Eso era lo que papá veía cuando me miraban a alguien jugando a disfrazarse, fingiendo ser importante, el hecho de que realmente me había ganado el derecho a usarlo, que representaba logros reales y responsabilidad real, le era indiferente en su mundo. Yo seguía siendo la niñita que lo había decepcionado al elegir la carrera equivocada, solo que ahora era lo suficientemente mayor como para que la decepción se hubiera convertido en desprecio. Llamé a mi mentora, capitana de navío Martínez, sin realmente planearlo. Había sido mi comandante durante mi primer despliegue, una mujer que había ascendido en los rangos cuando era aún más difícil para las mujeres tener éxito en la armada. Si alguien entendería lo que sentía, era ella. Sofía, su voz cálida, a pesar de la hora tardía. ¿Cómo va la boda familiar? Le conté sobre la cena de ensayo, sobre el comentario de papá, sobre sentirme como una forastera en mi propia familia. Mi voz se mantuvo calmada, profesional, pero ella podía escuchar el dolor debajo. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo, cuando terminé. ¿Todavía estás tratando de ganarte el respeto de alguien que ya decidió que no lo mereces? Has pasado 15 años probándote a todos, excepto a la única persona cuya aprobación creías necesitar más. Solo quería que estuviera orgulloso de mí. Sofía, escúchame bien. Tienes el respeto de marineros que han estado en la armada más tiempo del que has estado viva. Te han confiado equipamiento que vale millones y misiones que podrían afectar relaciones internacionales. Te has ganado cada gota de respeto que das a otros, y tienes el derecho de esperarlo a cambio después de colgar. Me senté en la oscuridad de mi habitación de hotel pensando sobre el respeto. No el que exiges o heredas, sino el que te ganas a través de acciones, a través de integridad, probando que eres digna de confianza. Había pasado toda mi vida adulta ganándome ese respeto de colegas, subordinados, superiores, gente que me juzgaba por mi desempeño. No por prejuicios, pero nunca esperé que viniera de mi propia familia. Había aceptado las migajas y lo llamé amor. Toleré la falta de respeto y lo llamé lealtad familiar. Había hecho excusas por el comportamiento de papá, porque la sangre debería ser más espesa que el agua, porque la familia debería amarte incondicionalmente. La verdad era más difícil de admitir. Amor sin respeto no era amor. Era obligación disfrazada de expectativas familiares. Y yo había sido cómplice de mi propia degradación, apareciendo fielmente para gente que veía mi presencia más como carga que como regalo. Pensé en la ceremonia de mañana, en caminar por el pasillo con mi uniforme mientras todos recordaban la humillación de esta noche, en papá, evitando el contacto visual mientras escoltaba a Valentina al altar, en la familia de Mateo, susurrando sobre la hermana cuyo propio padre no podía tolerar su elección de carrera.
Luego pensé en otra cosa, en integridad, en autorrespeto, en la diferencia entre tomar el camino alto y dejar que otros te pasen por encima, en la posibilidad de que a veces era más importante defenderte que mantener la paz. Había pasado mi carrera aprendiendo que el respeto no se da simplemente, se gana, se demanda, a veces se pelea. En la Armada, cuando alguien te negaba respeto, lo abordabas directa y profesionalmente. No hacías excusas por ellos ni fingías que nada había pasado. Los hacías responsables de su comportamiento y exigías algo mejor. Tal vez era tiempo de aplicar esos principios también a mis relaciones familiares. Tal vez ya no era suficiente con solo estar presente. Tal vez el amor realmente necesitaba respeto mutuo, y tal vez había aceptado una versión falsa de eso durante demasiado tiempo. Miré el uniforme colgando en mi armario. No un disfraz, no un juego de disfraces, nada de que avergonzarse. Un símbolo de servicio, de sacrificio, de dedicación a algo más grande que yo misma. Una representación de los valores que había jurado defender. Mañana era el día de Valentina, y no haría nada para arruinarlo. Pero tampoco me disculparía por lo que era ni minimizaría mis logros para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Usaría mi uniforme con orgullo, me pararía derecha y dejaría que mi servicio hablara por sí mismo. Si papá tenía un problema con eso, podía guardárselo para él. Ya había terminado de hacerme pequeña para acomodar su incomodidad. Terminado de fingir que su falta de respeto era algo distinto a su propio fracaso de reconocer valor cuando no coincidía con sus expectativas. La joven que ingresó a la Armada hace 15 años había buscado desesperadamente su aprobación. Había aceptado cualquier pedazo de afecto que él ofreciera, pero esa mujer se había convertido en alguien que comandaba buques, lideraba marineros y tomaba decisiones que importaban. Había aprendido la diferencia entre respeto y reconocimiento, entre amor y tolerancia, y ya había terminado de aceptar menos de lo que merecía, incluso de la familia, especialmente de la familia. Encolgué mi vestido azul y preparé mi uniforme para mañana. Cada medalla perfectamente colocada, cada botón pulido, cada detalle representando años de respeto ganado. Pasara lo que pasara en la boda, lo enfrentaría con la dignidad y el honor que mi servicio me había enseñado. Las palabras todavía ardían, pero ya no se sentían como la verdad. Se sentían como las limitaciones de un hombre, su incapacidad de ver más allá de sus estrechas definiciones de valor y éxito. Ese era su problema, no el mío. Mañana dejaría que mi uniforme hablara por mí. La mañana de la boda de Valentina amaneció clara y soleada, un perfecto día de septiembre que te hace sentir que el universo está conspirando para crear felicidad. Me desperté temprano, como siempre, y pasé una hora en el gimnasio del hotel liberando la tensión de la humillación de anoche. El ejercicio físico siempre había sido mi forma de procesar emociones difíciles, transformar la rabia y el dolor en algo útil. Algo que me hiciera más fuerte y no más amargada. De vuelta en mi habitación, me puse mi uniforme de gala con la misma precisión que usaría para una inspección formal. Chaqueta azul marino con botones dorados, pantalón blanco con la raya dorada a los lados, gorra blanca con visera negra. Las medallas contaban la historia de mi servicio. Medalla de servicio de defensa nacional, medalla de logro de la Armada, cinta de despliegue de servicio marítimo. Cada una representaba meses de trabajo, desafíos superados, respeto ganado a través del desempeño en lugar de la herencia. Mientras me vestía, pensé en la decisión que había tomado anoche. Ya no me disculparía por lo que era, ya no me encogería para facilitarles la vida a otras personas, pero tampoco convertiría la boda de Valentina en un campo de batalla. Este era su día, su momento de felicidad, y cualquier problema que papá y yo tuviéramos que resolver podía esperar hasta que ella hubiera dicho sus votos. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de Santa María, la misma iglesia donde mamá y papá se habían casado hace 32 años. Llegué temprano, antes de que llegara la mayoría de los invitados, y encontré a Valentina en el cuarto de novia, igualmente radiante y nerviosa. Su vestido era todo lo que había soñado, en encaje vintage con botones de perlas, una cola que se fotografiaría hermosamente en el pasillo de la iglesia. «Te ves hermosa», le dije, y lo decía en serio, cualesquiera que fueran los sentimientos complicados que existían entre nosotras, cualesquiera resentimientos que se hubieran acumulado con los años.
todavía era mi hermana, todavía era la niñita que me seguía por la casa, que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, que lloró cuando me fui al entrenamiento básico. Gracias, dijo, pero sus ojos estaban fijos en mi uniforme. Un ligero ceño fruncido cruzó su frente. Pensé que ibas a usar el vestido azul. Decidí usar el uniforme en su lugar. Es más formal, más apropiado, para una ocasión tan importante, asintió. Pero pude ver cómo calculaba el posible drama, preguntándose si mi elección crearía tensión con papá. El hecho de que automáticamente se preocupara por su reacción en lugar de simplemente aceptar mi decisión me decía todo lo que necesitaba saber sobre las dinámicas familiares que todos habíamos aprendido a navegar. Es solo que, dijo en voz baja, este día es realmente importante para mí. Lo sé, por eso estoy usando lo mejor que tengo. La iglesia se llenó rápidamente. La familia de Mateo se congregó en el lado derecho, nuestro grupo más pequeño en el izquierdo. Tomé asiento en la segunda banca detrás de mamá y papá, lo suficientemente cerca para ser identificada como familia inmediata, pero lo suficientemente lejos para evitar conversaciones forzadas. Papá echó una mirada hacia atrás. Cuando me senté, sus ojos registraron el uniforme con una tensión alrededor de su boca, pero no dijo nada. Otros invitados también lo notaron. Capté varias miradas, algunas curiosas, algunas de aprobación. Un hombre mayo que no conocía, asintió respetuosamente al ver mis insignias. Una mujer de la edad de mamá le susurró algo a su esposo que pareció ser de admiración. Para la mayoría. Un uniforme de gala militar en una boda era una señal de respeto, una forma de honrar la ocasión con vestimenta formal, pero podía sentir prácticamente la desaprobación de papá emanando desde la banca frente a mí, como calor de un radiador. Sus hombros estaban rígidos, su postura gritaba incomodidad. En su cabeza, yo estaba haciendo una declaración, atrayendo atención hacia mí, negándome a hacer de este día sobre cualquier otra persona, el hecho de que simplemente estuviera usando vestimenta formal, apropiada para la boda de mi hermana, era irrelevante. En su narrativa, todo lo que yo hacía era de alguna manera incorrecto. La ceremonia comenzó con esplendor tradicional. Los padrinos de Mateo marcharon en trajes grises, luciendo nerviosos y orgullosos. Luego la música se elevó, y Valentina apareció en la parte trasera de la iglesia del brazo de papá, radiante de felicidad. Cada cabeza se giró para seguirla en su camino por el pasillo. Un murmullo de apreciación acompañó su velo. Me puse de pie como todos los demás, viendo a mi hermana casarse con un hombre que claramente la adoraba. Fuera lo que fuera este día, era sobre nuestra familia, sobre la complicada red de relaciones que nos había llevado a este momento. Valentina merecía esta felicidad. Merecía un día de boda que no estuviera empañado por drama familiar. Un matrimonio que comenzara con nada más que amor y esperanza. Papá la condujo al altar con orgullo visible. Este también era su momento, el rol tradicional de padre que entendía completamente. Besó la mejilla de Valentina, estrechó la mano de Mateo y se sentó junto a mamá con la expresión satisfecha de un hombre que había cumplido su deber perfectamente. En la ceremonia fue hermosa, tradicional, exactamente como Valentina la había querido. Cuando el sacerdote preguntó ¿quién entregaba a esta mujer en matrimonio?, papá se puso de pie y respondió su madre y yo, con una voz que resonó claramente por la iglesia, aun cuando Mateo y Valentina intercambiaron sus votos. Incluso los invitados más cínicos se secaron los ojos. Cuando se besaron como marido y mujer, el aplauso fue espontáneo y cálido. Aplaudí con todos los demás, genuinamente feliz por mi hermana a pesar de todo lo que había pasado. Eso era lo que importaban: la alegría de Valentina, la devoción de Mateo, el comienzo de una nueva familia que con suerte manejaría el amor y el respeto mejor que aquella en la que crecimos. Pero también noté los ojos del Mateo cuando me vio durante la procesión de salida, una rápida doble mirada, un momento de reconocimiento que rápidamente cubrió, pero no antes de que lo viera. Interesante, la mayoría de los civiles no podían leer las insignias militares.
No podían distinguir entre diferentes rangos o especialidades, pero la reacción de Mateo sugería que sabía exactamente lo que significaba mi uniforme en la recepción. Me colocaron en una mesa con algunas de las amigas universitarias de Valentina y sus esposos, gente que me conocía de pasada pero que no estaba invertida en disputas familiares. La conversación fue ligera, amigable, centrada en la felicidad de la ocasión y no en viejas disputas o relaciones complicadas. Bailé con mi tío, conversé con parientes lejanos, interpreté el papel de la hermana solidaria sin atraer atención innecesaria hacia mí. Varias personas elogiaron mi uniforme, me agradecieron por mi servicio. Hicieron preguntas respetuosas sobre la vida militar, interacciones normales con gente que veía a una oficial naval en lugar de una decepción familiar. Papá mantuvo su distancia, pero lo sorprendí mirándome a veces. Su expresión era indescifrable. Mamá intentó cerrar la brecha trayéndome actualizaciones sobre varios parientes, pero su alegría parecía forzada, como si se estuviera esforzando mucho por fingir que los eventos de anoche no habían sucedido. Medida que avanzaba la noche, comencé a relajarme. Tal vez sería suficiente con solo estar presente, apoyar a Valentina, usar mi uniforme con orgullo silencioso, sin crear drama. Tal vez el respeto no tenía que ser exigido o peleado. Tal vez era suficiente simplemente negarse a aceptar la falta de respeto, mantenerse con dignidad sin importar cómo otros eligieran tratarme. Entonces, comenzaron los brindis y todo cambió. Lo que pasó en esa boda no se lo esperaba nadie. Entonces comenzaron los brindis, y todo cambió. El padre de Mateo se puso de pie primero, y dio el discurso tradicional sobre ganar una hija y ver a su hijo encontrar la felicidad. Dulce, convencional, exactamente lo que todos esperaban. Luego la dama de honor de Valentina compartió historias vergonzosas de la universidad que hicieron reír a todos y pusieron a Valentina completamente roja. Supuse que eso sería todo. Los brindis formales habían terminado. La noche continuaría con baile y cortar el pastel. Pero entonces Mateo se levantó inesperadamente. Su copa de champán capturó la luz del candelabro. El salón quedó en silencio. Con expectativa, los invitados dirigieron su atención al nuevo novio que aparentemente tenía algo más que decir. Sé que ya hemos escuchado algunos brindis maravillosos esta noche. Comenzó Mateo. Su voz resonó por el salón de recepción. Pero hay algo que necesito decir, algo que debí haber dicho ayer. Mi estómago se contrajo. Valentina se veía confundida, mirando entre Mateo y la coordinadora de bodas, como preguntándose si esto era parte del programa planeado. Papá se movió en su silla, probablemente esperando que no durara mucho y no interrumpiera el servicio del bar. Los ojos de Mateo encontraron los míos a través del salón. Ese momento de reconocimiento que había notado durante la ceremonia, de repente cobró sentido. Él lo sabía. De alguna manera sabía exactamente quién era yo, qué significaba mi rango, qué representaban las insignias en mi pecho. Anoche, en la cena de ensayo, alguien hizo un comentario que me ha estado molestando desde entonces. Continuó Mateo, su voz volviéndose más fuerte. Un comentario sobre una de las personas más importantes de mi vida. Alguien que merecía mejor de lo que escuchó. En el salón quedó completamente en silencio. Podrías haber escuchado caer un alfiler en el piso de mármol. El rostro de mamá se puso pálido. Sus manos apretaban la copa de champán tan fuerte que pensé que se rompería. La boca de mamá se abrió levemente y la expresión de papá cambió de confusión a preocupación naciente. Mateo levantó su copa más alto y se giró directamente hacia mi mesa. Quiero que todos aquí sepan algo sobre la capitana de corbeta Sofía Valenzuela, la hermana de Valentina y mi comandante durante los últimos 2 años. Las palabras cayeron como un trueno. Comandante. Todas las cabezas en el salón se giraron hacia mí. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de las bocas. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro cuando las implicaciones llegaron. Mateo trabajaba para mí, no solo en la misma armada, no solo en la misma estructura de comando, sino directamente bajo mi autoridad. El trabajo civil del que sus padres habían hablado, el trabajo que requería viajes a Japón, todo era solo una tapadera para su posición real como oficial de inteligencia naval asignado a mi unidad. La mujer que anoche fue llamada alguien que juega a los soldaditos. Continuó Mateo,
Su voz firme es una de las mejores oficiales bajo las que he tenido el privilegio de servir. Ha liderado misiones de las que no puedo discutir detalles, pero puedo decirles que ha contribuido directamente a la seguridad nacional. Se ha ganado el respeto de cada marinero en nuestro comando a través de su liderazgo, su integridad y su compromiso inquebrantable con los hombres y mujeres. Bajo su mando, la copa de champagne de papá se le resbaló de los dedos. El sonido del cristal rompiéndose en el piso de mármol resonó en el completo silencio del salón de recepción. 200 invitados miraron mientras el champagne se derramaba sobre el mantel blanco y goteaba sobre sus zapatos formales. Así que cuando alguien la llama, alguien que juega a los soldaditos, dijo Mateo, su voz nunca temblando, no solo están insultando a un miembro de la familia, están insultando a una oficial que ha dedicado su vida a proteger las libertades que todos disfrutamos, incluyendo la libertad de hablar descuidadamente sobre cosas que no entendemos. Valentina lloraba ahora, pero si era por vergüenza, orgullo u horror de que su boda se convirtiera en una confrontación pública, no podía decirlo. Mamá alcanzó el brazo de papá, pero él me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Shock, reconocimiento y algo que tal vez era el comienzo de comprensión. Mateo se volvió hacia el salón, levantando su copa más alto. Así que quiero hacer un brindis a la capitana de corbeta Valenzuela, una oficial extraordinaria y una persona aún mejor. Valentina tiene suerte de tenerla como hermana, y yo estoy honrado de tenerla, tanto como mi comandante como mi nueva familia. El silencio se extendió, lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego, lentamente, la gente comenzó a ponerse de pie. Primero el padre de Mateo, luego su madre, luego el hombre mayor que había notado mis insignias. Uno por uno, 200 invitados de boda se levantaron de sus asientos. Copas alzadas, ojos en mí. Por la capitana de corbeta Valenzuela, dijo Mateo claramente. Por la capitana de corbeta Valenzuela, resonó el salón. Las voces iban desde confiadas hasta inseguras, pero todos participaron en el brindis militar espontáneo en una boda civil. Me puse de pie automáticamente. Cómo me habían entrenado cuando me honraban, pero mis piernas se sentían inestables. Cada ojo en el salón estaba fijo en mí. Cada invitado ahora consciente de que drama familiar habían presenciado accidentalmente. La crueldad casual que había sido expuesta por la verdad papá permaneció sentado, mirando el cristal roto a sus pies como si contuviera respuestas a preguntas que nunca supo hacer. Su rostro se había puesto gris. Había envejecido 10 años en 10 segundos. El hombre que había pasado meses tratando de impresionar a la familia de Mateo acababa de enterarse de que su futuro yerno no solo era militar, la profesión que había burlado durante años, sino que en realidad estaba subordinado a la hija a la que había humillado públicamente menos de 24 horas antes. En el brindis terminó. Los invitados gradualmente volvieron a sus asientos, pero la energía en el salón había cambiado fundamentalmente. Las conversaciones continuaron en tonos apagados, con miradas frecuentes en mi dirección. Capté fragmentos de susurros en comandante, seguridad nacional. ¡Qué vergüenza para su padre! Mateo se sentó junto a Valentina, que todavía lloraba silenciosamente en su pañuelo. Tomó su mano, le susurró algo al oído que la hizo asentir y apretar sus dedos. Lo que sea que le haya dicho, pareció ser más tranquilizador que disculpa. Había elegido defender a su comandante y lo estaba llevando hasta el final. Incluso en su propia boda me quedé de pie un momento más, recomponiéndome. La joven que había ingresado a la armada para ganarse el respeto acababa de recibirlo de un salón lleno de extraños, mientras el hombre cuyo reconocimiento había buscado toda su vida estaba sentado en silencio, asombrado, rodeado de cristal roto y champán derramado. Cuando finalmente me senté, mis compañeros de mesa me miraron con expresiones que iban desde asombro hasta compasión. La amiga universitaria a mi lado se inclinó y susurró: no tenía ni idea. Esto debe haber sido increíblemente difícil. Asentí, aún no confiando en mi voz. Al otro lado del salón, papá todavía miraba sus manos mientras mamá intentaba desesperadamente limpiar el champán con servilletas de cóctel. De repente se veían pequeños.
encogidos por la comprensión de que su supuesta hija que juega a los soldaditos era en realidad responsable de la seguridad y el éxito de oficiales. Como su nuevo yerno en el resto de la recepción continuó, pero la atmósfera permaneció cargada. La gente ahora era más cautelosa a mi alrededor, más respetuosa, pero también más distante. Me había convertido en la oficial en la boda, la figura de autoridad militar, en lugar de simplemente ser la hermana de Valentina. No era del todo cómodo, pero era honesto de una manera que nuestras relaciones familiares nunca habían sido. Cuando la noche finalmente terminó, los invitados comenzaron a dirigirse hacia la salida, con promesas de mantenerse en contacto y agradecimientos por una boda hermosa. Papá no había intercambiado una palabra conmigo desde el brindis de Mateo, ni siquiera había mirado en mi dirección. Él y mamá se fueron temprano con la excusa de estar exhaustos, pero lo vi echarme una última mirada antes de desaparecer en el estacionamiento. Aunt Valentina me encontró mientras empacaba mis cosas. Su maquillaje estaba retocado, pero sus ojos todavía estaban rojos en los bordes. «Lo siento», dijo en voz baja, «por anoche, por papá, por todo. No es tu culpa. Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido». Miré a mi hermana, hermosa en su vestido de novia. Finalmente me veía con claridad, tal vez por primera vez en años. Mateo hizo eso por las dos. Dylan asintió, las lágrimas amenazando de nuevo. Me casé con un buen hombre. Sí, lo hiciste. Y también es un oficial excelente. Ann, por primera vez ese fin de semana, Valentina se rió. Realmente se rió, no la risa social cuidadosa que había marcado la mayoría de nuestras interacciones. Supongo que debía haber prestado más atención cuando hablaba sobre el trabajo, Ann, mientras conducía de regreso a mi hotel. Pensé sobre la justicia y la venganza, y sobre las formas extrañas en que el universo a veces entrega ambas. Había pasado 15 años tratando de ganarme el respeto de papá a través de paciencia y perseverancia, apareciendo una y otra vez sin importar cómo me trataran al final. El respeto no vino porque lo exigí, sino porque alguien más reconoció que ya estaba ahí y se negó a dejarlo disminuir. El brindis de Mateo no fue sobre defenderme, fue sobre establecer hechos, los mismos hechos que habían sido ciertos ayer, la semana pasada y durante años. El problema de papá no era que no supiera quién era yo, era que nunca se había molestado en averiguarlo. En palabra Count B. 3 Ann. Exactamente 3.127 palabras total acumulado. A 9.377 palabras continuamos con B4 final. Reconciliación, transformación del padre. Nuevo comienzo, cierre emotivo de BAM 0. Las 9:47, B4. El camino hacia el respeto. La semana después de la boda de Valentina transcurrieron en un silencio extraño, sin llamadas telefónicas enojadas, sin reuniones familiares donde los comentarios de papá forzaran conversaciones incómodas, sin intentos de reconciliación o explicación. Era como si todos en la familia hubieran decidido pretender que la recepción nunca había sucedido, como si el brindis de Mateo fuera solo una pesadilla que todos habíamos compartido. Aunt Valentina llamó una vez, supuestamente para agradecerme por estar en la boda, pero en realidad para tantear la dinámica familiar de cara al futuro. Su voz era cautelosa, diplomática, como si estuviera llevando a cabo delicadas negociaciones internacionales en lugar de hablar con su hermana. ¿Cómo van las cosas con papá?, preguntó, y pude escuchar a Mateo en el fondo, probablemente recordándole que a pesar de las relaciones familiares, yo seguía siendo su comandante. No hay nada con papá, respondí honestamente. ¿No ha llamado? Yo no he llamado. Supongo que necesita tiempo para procesar lo que pasó. Lo que no le dije era que yo también estaba procesando, trabajando a través de 15 años de dolor y decepción acumulados, tratando de descubrir qué tipo de relación era posible con alguien que había necesitado a su yerno para explicarle quién era su propia hija. Mamá llamaba con más frecuencia, pero nuestras conversaciones tenían una cualidad extraña, como si estuviera hablando con alguien que nunca había conocido antes. Preguntaba sobre mi trabajo con nuevo interés, preguntas que iban más allá de
¿cómo te va en la armada? Hacía genuina curiosidad sobre lo que hacía, dónde estaba desplegada, cuáles eran mis responsabilidades. Nunca entendí, dijo durante una conversación, que tenías a tanta gente bajo tu mando. Me di cuenta de que en 15 años de servicio nunca había explicado realmente lo que era mi trabajo. Lo había intentado temprano, pero su desinterés había sido tan obvio que dejé de ofrecer detalles. Nunca hicieron preguntas de seguimiento, nunca quisieron escuchar sobre despliegues, ascensos o la realidad diaria del liderazgo militar en sus mentes. Yo trabajaba para el gobierno y esa era información suficiente. Ahora mamá quería saberlo todo, en cuánta gente me reportaba, qué decisiones tomaba, si mi trabajo era peligroso, si me gustaba estar en una posición de liderazgo. Preguntas que debió haber hecho hace años, pero más vale tarde que nunca, supongo. Estoy orgullosa de ti, dijo al final de una conversación. Palabras que había esperado toda mi vida adulta. Sé que debía haberlo dicho antes, pero estoy orgullosa de lo que has logrado. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sintió vacío, como un elogio que llega demasiado tarde para tener el significado que alguna vez habría tenido. Apreciaba el gesto, pero había dejado de necesitar su aprobación. El brindis de Mateo me había mostrado la diferencia entre respeto ganado y obligación familiar, y había descubierto que prefería el primero. 3 semanas después de la boda, papá finalmente llamó. No para disculparse exactamente, sino para preguntar torpemente sobre mi situación en la armada. Evitó mencionar a Mateo o la recepción, pero quería saber cuál era mi rango, qué responsabilidades tenía, cuánto tiempo más planeaba servir. Mateo parece un buen muchacho, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Es un oficial excelente. Respondí enfatizando la relación profesional sobre la personal. Valentina tuvo suerte de casarse con alguien con su integridad. Hubo una pausa larga, y pude escucharlo procesar las implicaciones en integridad. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una acusación, resaltando todo lo que había faltado en nuestra relación. Creo que nunca entendí realmente lo que haces allá, dijo finalmente. Nunca preguntaste. Otra pausa, esta más larga. Tal vez podrías explicármelo algún día. Si quieres no, era una disculpa, pero era lo más cerca que papá jamás admitiría que había estado equivocado en algo importante. Le dije que lo pensaría, lo cual era todo lo que tenía que ofrecer. Necesitaba decidir si tenía la energía emocional para reconstruir una relación con alguien que había necesitado a un extraño. Para decirle que su hija merecía respeto en el trabajo se convirtió en un refugio para mí. Como siempre lo había sido, pero ahora con más intención. Me sumergí en mis tareas con nueva concentración, encontrando satisfacción en las jerarquías claras y las expectativas definidas de la vida militar. Cuando Mateo regresó de su luna de miel, me trató con el mismo respeto profesional que siempre había mostrado, sin reconocimiento del drama familiar más allá de un simple gracias por estar ahí. Para Valentina, apreciaba su discreción. Nuestra relación profesional era demasiado importante para complicarla con dinámicas familiares, y él parecía entender eso instintivamente. Era un buen oficial, lo que lo hacía un buen esposo para mi hermana, pero esas eran consideraciones separadas en mi mente. Mi visión de las relaciones familiares cambió en esas semanas. Había creído durante años que amor significaba aceptar cualquier trato que te ofrecieran, que lealtad significaba aparecer siempre sin importar cómo te trataran a cambio. Pero el brindis de Mateo había mostrado algo diferente. El amor verdadero a veces significaba exigir respeto, incluso de la familia. Comencé a establecer límites que nunca antes había establecido. Cuando mamá sugirió que fuera a casa para el cumpleaños de papá, decliné educadamente pero con firmeza. Cuando insistió, explicando que él estaba tratando de entender, le dije que la comprensión debió haber venido antes de la humillación pública, no después. Es tu padre, dijo, la melodía familiar que había excusado años de crueldad casual. Y yo soy su hija, respondí. Eso debió haber significado algo antes de que Mateo tuviera que explicárselo.
Ann no tuvo respuesta para eso, porque no la había. La relación de papá conmigo se había roto mucho antes de la boda, construida sobre suposiciones y prejuicios, en lugar de interés genuino en quién me había convertido. La recepción solo había hecho visible esa ruptura para todos los demás. Ya no estaba enojada, lo que me sorprendió. La rabia requería energía que no quería desperdiciar en gente que había demostrado que no valoraba lo que tenía para ofrecer. En cambio, sentía algo más cercano a la indiferencia. El equivalente emocional de soltar peso muerto en mi vida estaba llena sin su aprobación. Tenía colegas que respetaban mi juicio, marineros que confiaban en mi liderazgo, amigos que valoraban mi compañía. Tenía a Valentina, que finalmente parecía verme con claridad, y a Mateo, que había demostrado ser capaz de defender lo correcto, incluso cuando era incómodo. Más importante, me tenía a mí misma. 15 años de confianza en mí misma ganada, logros profesionales y el conocimiento de que había construido algo significativo en mi vida. Esa era base más que suficiente para lo que viniera después. 6 meses después, papá pidió una reunión para almorzar, no a través de mamá, no a través de Valentina, sino una llamada directa a mí, con una solicitud simple. Me gustaría invitarte a almorzar. Si tienes tiempo, dijo. Su voz, sin la confianza casual que siempre había caracterizado nuestras conversaciones, Ann estaba escéptica, pero curiosa. En los meses desde la boda, había hecho algunos intentos más de hablar conmigo, haciendo preguntas sobre mi trabajo que sugerían que había estado investigando. No investigaciones profundas, pero suficientes para entender que capitana de corbeta no era una posición de entrada y que mis responsabilidades incluían más de lo que había sospechado. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre su casa y la base, un lugar neutral que parecía apropiado para una conversación difícil. Ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una esquina con 2 tazas de café y una expresión nerviosa, que nunca había visto en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba, y algo en su tono me dijo que esto no sería la interacción superficial que había esperado. Ordenamos comida en la que ninguno parecía particularmente interesado e hicimos charlas sobre el clima y el ajuste de Valentina a la vida matrimonial. Papá se veía mayor de lo que recordaba, con canas en las sienes, líneas alrededor de sus ojos que no habían estado ahí en la boda, ya fuera edad o estrés. No podía decirlo. He estado pensando en lo que pasó en la recepción, dijo finalmente, yendo directo al grano de una manera que se parecía más a la comunicación militar que a su enfoque habitual para temas difíciles. Está bien, estaba equivocado. No solo sobre lo que dije, sino sobre todo, sobre tu carrera, sobre lo que haces, sobre quién eres. Miró su taza de café, sus manos alrededor de ella como si lo estuviera calentando. Pasé 15 años estando orgulloso de las cosas equivocadas y descartando las cosas que debía haber celebrado. No era la disculpa que había imaginado, porque era más honesta que cualquier cosa que hubiera esperado de él, sin excusas sobre conflictos generacionales o malentendidos. Solo un reconocimiento directo de que nunca había visto realmente a su propia hija. Llamé a tu comandante la semana pasada, continuó, y mi estómago se contrajo. Mirenchi Morrison, sentí mi rostro enrojecer de vergüenza. Papá, no puedes simplemente... Le dije que era tu padre y que quería entender qué haces realmente para la Armada. Me contó sobre la misión que lideraste el año pasado en el Golfo Pérsico que evitó un incidente internacional potencial. Dijo que tomaste decisiones bajo presión que probablemente salvaron vidas, que mostraste exactamente el tipo de liderazgo que la Armada necesita de sus oficiales. Lo miré, sin saber cómo responder. Papá nunca había mostrado interés en los detalles de mis despliegues. Nunca quiso escuchar sobre las responsabilidades que me mantenían despierta por las noches o sobre los éxitos que hacían que el trabajo valiera la pena. También me dijo que fuiste seleccionada para ascenso a capitana de fragata, que está siendo considerada para la posición de segundo comandante en buques grandes, que oficiales con tu trayectoria normalmente llegan a capitán de navío. Si lo quieren. Papá finalmente levantó la vista de su taza y encontró mi mirada por primera vez desde que nos sentamos. No sabía nada de eso. Debía haber sabido todo eso. La noticia del ascenso se suponía que debía mantenerse confidencial hasta el anuncio oficial.
pero no me sorprendió que el almirante Morrison la hubiera compartido. Era de la vieja escuela de la Armada. Creía que las familias debían entender y apoyar a sus militares. Si mi padre había hecho preguntas, el almirante se habría asegurado de que obtuviera respuestas completas. 16 años, continuó papá. 16 años en los que lograste cosas que ni siquiera podía comprender. Y lo descarté todo porque no encajaba en la imagen que tenía del éxito. Porque era demasiado orgulloso y demasiado tonto para hacer las preguntas correctas. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja que colocó en la mesa entre nosotros. Compré esto para ti cuando te convertiste en teniente. Nunca te lo di porque pensé que no significaría nada. Ahora sé que lo significaba todo, y yo simplemente era demasiado ignorante para verlo. En la caja había una cadena de oro simple, con un pequeño dije de ancla. Nada lujoso, pero obviamente elegido con cuidado. Probablemente la única pieza de joyería con inspiración militar que había comprado en su vida. Sé que fui un padre terrible durante años, dijo en voz baja. No puedo deshacer las cosas que dije o recuperar el apoyo que debí haberte dado. Pero quiero que sepas que te veo ahora. Veo quién eres y lo que has logrado, y estoy más orgulloso de ti de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Tomé la cadena en mis manos, sintiendo el peso, entendiendo que representaba más que solo joyería. Era su reconocimiento de que yo había tenido razón al seguir la carrera que él había burlado durante años, que mis logros eran reales, valiosos y dignos de respeto. No necesito tu perdón, continuó. Honestamente, no lo merezco, pero necesito que sepas que cuando la gente pregunta por mis hijas, les cuento sobre la boda de Valentina y la carrera de Mateo Ann. Y luego les cuento sobre mi hija Mayo, Ere, la capitana de corbeta, que es una de las mejores oficiales en servicio. Les digo que estoy orgulloso de ti. Aunque sé que no tengo derecho a estarlo, Ann, nos sentamos en silencio durante varios minutos, ambos procesando emociones que parecían demasiado grandes para el pequeño restaurante. La disculpa de papá no borraría años de menosprecio y falta de respeto, pero era honesta de una manera que se sentía como una base para algo diferente. No puedo prometer que entenderé todo sobre tu trabajo, dijo finalmente, pero puedo prometer hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones, escuchar en lugar de juzgar. Ser el padre que mereciste desde el principio no era perdón lo que sentía, sino algo más cercano a la posibilidad, la oportunidad de que pudiéramos construir una relación basada en quienes éramos realmente, en lugar de quienes se suponía que debíamos ser el uno para el otro. Me gustaría eso, dije, abrochando la cadena alrededor de mi cuello. Me gustaría mucho eso. El ancla se asentó contra mi pecho, un pequeño peso que se sentía como esperanza 2 años después. Estaba parada en el puente del buque Ara Libertad como su segunda comandante, viendo el amanecer sobre el Atlántico durante nuestro último despliegue antes de asumir el comando de mi propio buque. El ascenso a capitana de fragata había llegado exactamente como el almirante Morrison había predicho, y con él la oportunidad por la que había trabajado toda mi carrera en papá. Llamaba ahora todos los domingos, puntual como un reloj, queriendo actualizaciones sobre a dónde navegábamos, que involucraba la misión, cómo le iba a la tripulación. Nuestras conversaciones habían evolucionado de sus preguntas torpes sobre mí, situación a interés genuino en operaciones marítimas, gestión de buques y los desafíos diarios de liderar 300 marineros a través de múltiples zonas horarias. Había comenzado a leer historia militar para entender el contexto de las operaciones navales modernas, cuando mencioné que estábamos lidiando con tensiones en el mar del sur de China. Hizo preguntas informadas sobre conflictos previos en la región. Cuando describí la complejidad de coordinar con flotas aliadas, quiso saber cómo esas relaciones se habían desarrollado históricamente. Lo más sorprendente era que se había convertido en mí, agente de relaciones públicas no oficial en casa. Cuando vecinos preguntaban por sus hijas, todavía mencionaba el matrimonio exitoso de Valentina y su negocio en crecimiento, pero ahora hablaba igual de mi selección para comandante, mi cronograma de despliegue y sus planes de asistir a mi ceremonia de cambio de mando cuando asumiera el Ara San Martín en 6 meses.
Mi hija va a ser capitana de buque, le decía a cualquiera que escuchara, y según mamá, llevaba fotos mías en uniforme. Justo al lado de las imágenes de la boda de Valentina, la transformación no había sucedido de la noche a la mañana. Había tomado meses de conversaciones cuidadosas, de él haciendo preguntas, y yo aprendiendo a confiar en que su interés era genuino y no solo una actuación. Hubo retrocesos, momentos en que viejos patrones se reafirmaron. Cuando volvió a caer en comentarios despectivos que mostraban cuán profundamente arraigados estaban sus prejuicios, pero se corrigió cada vez. Se disculpó sin que se lo pidieran y se comprometió nuevamente a verme con claridad. Era el tipo de esfuerzo consistente que significaba más de lo que cualquier gesto individual jamás podría. Una prueba de que entendía que no se trataba de una conversación o una disculpa, sino de reconstruir toda una relación desde cero. Valentina había observado nuestra reconciliación con una mezcla de alivio y asombro. En reuniones familiares había visto a papá hacer preguntas detalladas sobre mi carrera, con la misma intensidad con la que una vez había hablado sobre las perspectivas de carrera civil de Mateo. La ironía no se le escapaba a ninguno de nosotros. Que mi cuñado todavía servía bajo mi mando, creando dinámicas familiares que habrían sido imposibles de navegar hace 2 años. A Mateo había manejado la situación con profesionalismo característico, manteniendo límites apropiados entre sus roles militares y familiares. En el trabajo, era teniente Valenzuela, siguiendo órdenes y contribuyendo a misiones con la misma dedicación que siempre había mostrado. En cenas familiares, era el esposo de Valentina, mi cuñado, alguien que finalmente podía tender el puente entre la comprensión de papá y mi realidad. Es extraño, me había dicho Valentina durante una de nuestras ahora regulares llamadas telefónicas. Papá realmente te mira con orgullo ahora, en lugar de solo afirmar que lo está, como si finalmente hubiera entendido lo que el resto de nosotros siempre supimos. No estaba segura de que eso fuera completamente cierto. Creo que Valentina y mamá siempre me habían amado, pero tampoco se habían interpuesto contra el menosprecio de papá. Nunca habían cuestionado sus suposiciones sobre mi carrera o exigido que me tratara con respeto. Amor sin defensa se había sentido vacío a su manera, diferente de la falta de respeto directa de papá. Pero igualmente doloroso. Ahora, nuestras reuniones familiares tenían una energía diferente. Papá preguntaba sobre mi próximo comando, mis planes para el buque, mis objetivos para la tripulación. Escuchaba mis respuestas con atención genuina. Hacía preguntas de seguimiento que mostraban que estaba procesando lo que le decía, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Aun cuando mencioné los desafíos de ser una de las pocas mujeres que comandaba buques navales, no descartó los obstáculos ni sugirió que no eran reales. En cambio, preguntó qué sistemas de apoyo había disponibles, si la Armada estaba haciendo lo suficiente para abordar desigualdades de género, qué cambios esperaba ver en el liderazgo militar durante su vida. Estas eran conversaciones que deberíamos haber tenido durante los últimos 15 años. Pero había aprendido a no lamentar el tiempo perdido. Lo que importaba era que las estábamos teniendo ahora, construyendo algo nuevo, en lugar de intentar reparar algo que había estado roto desde el principio. En la noche antes de que regresáramos a puerto, me paré en cubierta mirando las estrellas, pensando en justicia, respeto y las formas extrañas en que ambos pueden llegar cuando has dejado de esperarlos en el brindis de Mateo en la boda. Había forzado una confrontación que yo había evitado. Había hecho visible la disfunción que nuestra familia había aceptado durante años. Pero el cambio real había venido después, en la disposición de papá de enfrentar sus propios fracasos. Admitir que había estado equivocado en algo fundamental y hacer el trabajo diario de convertirse en un mejor padre. Ese tipo de transformación requería más coraje del que le había dado crédito. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá, y la noticia sobre la ceremonia de comando del San Martín. Mamá y yo estaremos ahí. No nos lo perderíamos por nada. Orgulloso de ti, capitana, sonreí, tocando la cadena de ancla que había usado diariamente durante 2 años. Su peso se había vuelto familiar, un recordatorio de que el respeto no era algo que heredabas o exigías,
sino algo que ganabas, dabas y a veces peleabas por obtener en 6 meses. Asumiría el comando de mi propio buque, responsable de las vidas y carreras de los marineros que confiarían en mi juicio en situaciones que podrían determinar sus futuros. Era la oportunidad por la que había trabajado toda mi carrera, la culminación de 15 años de ganarme esa confianza y por primera vez en mi vida adulta. Mi padre estaría mirando con orgullo en lugar de confusión, entendiendo exactamente lo que significaba ese momento y por qué importaba. La cadena de ancla capturó la luz de las estrellas, un pequeño símbolo del respeto que siempre había sido mi derecho, pero que solo finalmente pude reclamar a través de un brindis de boda y 2 años de conversaciones difíciles. Crecí creyendo que amor significaba estar siempre presente, sin importar lo que pasara. Pero el viaje de estos años me enseñó algo diferente, que el amor verdadero requiere respeto mutuo, que la familia debe ganarse su lugar en tu vida tanto como tú en la de ellos, y que a veces la mayor fortaleza es exigir la dignidad que mereces. El ancla descansaba contra mi corazón, un peso pequeño que se sentía como un nuevo comienzo.